Muy buenos días, aquí estamos con don Rubén Acón, presidente de la Cámara de Turismo, y esta es una entrevista para la reacción que será publicada en los próximos días y será parte de los insumos también para una entrevista, una nota escrita que se hará. Buenos días, don Rubén, ¿cómo está? Muy buenos días, don Luis. Un placer y un honor estar en esta reunión que le va a generar, pienso, información interesante, pertinente para el tema que nos ocupa, que es el turismo en Costa Rica. Muchas gracias, don Rubén. Yo empezaría por preguntarle cuáles son esas estrategias que se están siguiendo desde el sector, desde la industria, para reactivar este importante motor de la economía costarricense que es el turismo. ¿Cuáles son esas estrategias? Bueno, cuando uno lo piensa desde fuera, piensa mucho en turismo local y turismo extranjero, ¿verdad? Entonces, si usted me podría detallar un poquitito más o contarme por lo menos un poco a nivel general qué se está pensando para atraer a estos dos tipos de turistas. Bueno, como usted sabe, hace unos meses se cerraron las fronteras y se empezaron a aplicar algunas restricciones sanitarias que básicamente le hizo un cierre total al turismo. Y hemos llamado temporada cero, que significa cero ingresos para el sector. Eh, por razones entendibles, se toman esas medidas, nosotros las respetamos, las compartimos, pero dado que los resultados han sido tan buenos, el control de la epidemia ha sido excelente, creemos como sector privado, como sector económico, que ya es necesario ir flexibilizando de manera tal que el daño económico sea menor. Y en ese sentido, hemos venido trabajando en una serie de temas para lograr, digamos, lo que se está dando en llamar una nueva normalidad, entendiendo que la operación se va a dar conviviendo con este coronavirus, de manera que la operación normal, usual, histórica que teníamos, estamos claros que no va a ser igual. Vamos a tener que cambiar una serie de formas de trabajar y de operar. Eh, ya se están flexibilizando las medidas, se está permitiendo que a partir de hoy los hoteles puedan operar con un 50% de aforo. Ya se está permitiendo el acceso a algunas playas con un horario muy restringido. Ya los restaurantes pueden empezar a operar los fines de semana. El horario de circulación es hasta ahora las 10 de la noche, antes era hasta las 7 de la noche. En fin, hay una serie de flexibilización que tiende claramente a reactivar al sector privado. Sin embargo, para llegar a este punto, tuvimos que sentarnos, el sector privado y el sector público, en una alianza de trabajo para desarrollar, para generar los protocolos de operación. Repito, dado que vamos a trabajar con el coronavirus vigente, no ha salido la vacuna y la cura todavía está igualmente largo, de manera que lo primero que se hizo fue generar estos protocolos para cada uno de los subsectores del turismo. No es lo mismo un protocolo para un restaurante que para un hotel, que para un transportista o para que, digamos, un turista disfrute de alguna actividad de aventura. Todas estas, digamos, diferentes actividades tienen diferentes protocolos y en ese sentido el sector privado junto con las autoridades del gobierno, el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de Turismo, nos sentamos y desarrollamos estos protocolos. Posteriormente viene una etapa de capacitación, de llevar estos protocolos al sector.
de manera tal de que se entiendan y se apliquen, ¿verdad? No solamente el dueño del establecimiento, sino el personal, con la finalidad de proteger a lo máximo no solamente al turista y sino también a los colaboradores, ¿verdad? De manera que esto ya se hizo y entonces a raíz de que se lograron eh, desarrollar estos protocolos, se empezó a abrir la operación de los diferentes subsectores. Pero todavía estamos en ese proceso. Todavía no están abiertas, por ejemplo, las actividades de aventura. Usted no puede, digamos, ir a un canopy o hacer un paseo a caballo o andar en cuadraciclo. Todavía eso todavía no está operando. De manera que los resultados en estos días en donde empezó la apertura han sido bastante exiguos, dado que la persona que visita un destino turístico, él no solamente va a ir a quedarse al hotel o tal vez a ir a un restaurante, él quiere, digamos, tener una serie de actividades que hagan de su viaje una experiencia variada y memorable. Eh, Ahorita el acceso a las playas está restringido hasta las 8 de la mañana, por ejemplo. Claro. Eso hace que el turista no pueda disfrutar. Y entonces, en mi opinión, no es suficiente la apertura de las, digamos, restricciones sanitarias, no es suficiente para lograr impulsar el turismo. Pero entendemos que esto es como un proceso. eh, Hay que tener cuidado, eso lo tenemos clarísimo, de que no se, digamos, se dispare el número de contagiados. Entonces se está haciendo en una manera paulatina. Sin embargo, creemos que debería hacerse en forma integral, en forma completa para que los resultados se den. Eh, Esperemos que los contagios no se disparen y que entonces este proceso de apertura gradual continúe. Y repito, quisiéramos que se acelerara. Eso en cuanto a la apertura. Pero la principal preocupación nuestra está por un tema de el apoyo financiero que requiere el sector, entendiendo que esta, digamos, recuperación va a ser lenta. Se espera que el turismo internacional se inicie pronto. Ojalá se abran las fronteras el 1 de julio. Pero tenemos claridad de que esa apertura no significa que se van a volver a los niveles normales y usuales, sino que va a ser muy poco a poco, de manera que si una aerolínea tenía 2, 3 viajes diarios, tal vez va a iniciar con 1 o 2 semanales. O sea, la cantidad de asientos va a ser muy reducida. Y entonces, el turismo internacional va a empezar poco a poco. En Costa Rica, históricamente, el turismo local apenas representaba un 15%. La mayor cantidad que generaba el turismo en Costa Rica provenía de los turistas internacionales. Y si a eso le aunamos que la situación económica, tanto los turistas nacionales como internacionales, va a estar complicada, que la confianza de viajar no va a ser la mejor, entenderemos que la recuperación va a ser muy lenta y que tal vez nos va a tomar de 18 a 24 meses llegar a un punto de operación en que usted equilibre las finanzas. En otras palabras, estimamos que vamos a trabajar con pérdidas durante 18 o 24 meses, pero hay que hacerlo. Es como cuando usted abre un negocio, usted sabe que al principio va a tener poca clientela, pero en fin, usted abre para ir poco a poco eh, levantando el volumen de su negocio y llegar a un momento en que le deje ganancias.
Para hacer eso, entonces, usted arranca con una reserva que le permita pagar el alquiler, el agua, la luz, los suministros, la planilla de su negocio en unos primeros meses en donde usted sabe que va a tener pérdidas. Claro. Pero si usted logra pasar el punto de equilibrio y empezar a generar ganancias, usted continúa. Si no lo logra, pues simplemente cierra el negocio. Esa es más o menos lo mismo que nos está pasando, solo que en el medio, ¿verdad? Ujú. Eh, pero entonces se requiere un apoyo financiero adicional porque no tenemos esa reserva. Hace más de 2 meses dejamos de recibir ingresos, sin embargo, continuamos incurriendo en gastos, gastos de operación, de mantenimiento, de vigilancia, alguna planilla que usted mantiene. De manera que si usted tenía alguna reserva, ya prácticamente la agotó. Entonces, para reactivar la actividad del turismo de todos los sectores, se requiere capital de trabajo. De Y esa es acuerdo. la preocupación que ahora tenemos. Estamos buscando en diferentes fuentes ese apoyo financiero que debo decirle que todavía no hemos logrado una, digamos, solución a la, digamos, necesidad que tenemos. Sí, ahí don Rubén, perdone, que lo voy a interrumpir un momento para hacerle una pregunta puntual y usted me lo está diciendo de manera más indirecta, pero me surge la duda de en la estrategia de reactivación del gobierno se habla de una gran cantidad de fondos, ¿verdad? De acceso de capital para el sector privado y particularmente el ICT habla de un fondo la semana pasada, si mal no recuerdo, salió en medios y demás el anuncio de un fondo específicamente para el sector turismo. ¿Es accesible realmente? ¿Son accesibles estos fondos para un empresario turístico mediano, pequeño? ¿Son realmente accesibles estos fondos como están planteados actualmente? El gobierno anunció en conferencia de prensa la disposición de 900.000 millones de colones que tenía la banca nacional para reactivar la economía del sector privado. Después se aclaró que son 584.000 millones. Pero eso es una, digamos, suma para todo el sector privado, no es específico para el turismo. En las primeras 2 semanas posteriores a este anuncio, muchos de nuestros asociados se han presentado al sistema bancario y han topado con una negativa. No se le está prestando al sector del turismo, dado que es una actividad de muy alto riesgo, por lo que le estaba explicando. Claro. Sin embargo, precisamente hoy tenemos en sesión de junta directiva la participación del gerente general del Banco Nacional de Costa Rica, que es el banco con mucho, el más importante y el que tiene más, digamos, colocado dinero en el sector del turismo. En donde esperamos que él nos dé alguna, digamos, explicación de lo que se llama el programa o plan Juntos al Amanecer, en donde en teoría, porque todavía eso no lo puedo asegurar, el sector del turismo va a accesar a fondos de estos 584.000 millones de colones que le decía. Obviamente, va a analizarse caso por caso. Si usted es o era cliente del Banco Nacional y tiene un buen récord, aparentemente va a tener esa posibilidad. Si usted no tenía buen récord, pues hasta ahí llegamos. Y si usted no era cliente del Banco Nacional, el trámite es un poquito más largo. De manera que aparentemente, por lo menos la opción del Banco Nacional, y yo esperaría que los otros bancos, está disponible. Repito, pero hasta hoy en la sesión de junta directiva de Canatur vamos a tener digamos, del gerente general directamente todos los requisitos, el procedimiento, las limitaciones, etcétera, etcétera, de esta posible ayuda financiera de este banco.
Sí, perdone, y ahí tengo otra pregunta. Entonces, básicamente, estos fondos mantienen las condiciones que la SUGEF de por sí exige y a los cuales los bancos, pues, de una u otra forma deben apegarse. No ha habido ningún cambio particular que haga, no sé, que flexibilice los requisitos. Hasta el momento, según usted me comenta, no ha habido ninguna reducción o simplificación de los requisitos. Bueno, sí ha habido alguna flexibilización. Básicamente, por ejemplo, se le va a analizar a usted su historial pre-COVID, antes del COVID, ¿verdad? Ya, Ujú, digamos, estamos claros que a partir del virus pues la situación de las empresas está mal. Entonces, el análisis va a ser pre-COVID, primero. ujú, Segundo, se extendió el plazo, el capital de trabajo ahora se va a dar disponible hasta 5 años. ujú, Repito, dependiendo de la actividad y de las condiciones del cliente. Las tasas de interés en apariencia son bastante mejor que lo normal. Eh, Igual depende del cliente, ¿verdad? Y depende de la actividad. Pero vamos a ver, no es suficiente. de acuerdo. Si usted va a operar con pérdidas eh, y además de eso, usted tiene que pagar una cuota alta porque el préstamo es a un año, o sea, no lo va a lograr. Necesitamos un apoyo financiero que tome en cuenta que vamos a trabajar posiblemente 2 años con pérdidas, en donde deberíamos no tener que ni amortizar al capital ni pagar intereses. O sea, un periodo de gracia, en ese sentido, es lo que se requiere. Todas esas condiciones no sabemos exactamente si van a aplicar para todas las actividades, a todos los subsectores, o van a ser posible para ciertas áreas y otras no. Ese tipo de dudas todavía no las tenemos claras. Lo que sí sabemos es que máximo es 5 años y creemos que no es suficiente. Adicionalmente, contestando a su pregunta, el ICT, si es cierto, sacó algunas, digamos, opciones de ayuda, pero son muy pequeñas. Hay un programa de 25 millones de dólares Ujú, para ayudarle a las pymes, pero si entendemos la magnitud del problema, nos damos cuenta que 25 millones es como una gota en el desierto, ¿verdad? ujú. Actualmente el sistema bancario nacional tiene alrededor de 740 a 750 millones de dólares. Todo eso hay que readecuarlo. Repito, para dar más plazo, mejores tasas y periodo de gracia. Y además hay que inyectarle capital al sector y nosotros hemos estimado que se van a requerir por este periodo de 18 a 24 meses al menos 500 millones de dólares. De manera que cuando se habla de un apoyo de 25 millones de dólares, o sea, se agradece, pero claramente no va a ser suficiente, ¿verdad? Y aquí no se trata de ayudarle a las pymes, aquí hay que ayudarle a todo el sector. Claro. Los grandes, digamos, hoteles, por ejemplo, generan una gran cantidad de trabajo, generan una gran cantidad de encadenamientos, son como más bien como los clústeres de desarrollo de un lugar, ¿verdad? De manera que si a ese gran hotel, por ser grande, no se le va a ayudar, creo que estaríamos cometiendo un error porque eso va a generar que todas las actividades alrededor, desde agricultura, desde artesanía, desde pequeñas tiendas, desde los guías, etcétera, etcétera, se van a ver perjudicados. Entonces no hacemos nada ayudándole a los pequeños o a las medianas empresas y dejando por fuera a los grandes. Entendiendo por grandes, vamos a ver, los empresarios locales, los empresarios nacionales, porque las grandes cadenas internacionales, esos sí tienen acceso a fondos Claro. digamos, no requieren la ayuda nacional, Sí, ¿verdad? están respaldados por sus casas matriz regularmente y les da ese respaldo que les permite acceder inclusive a recursos internacionales de ser necesario. Ujú.
Sí, Así es. de acuerdo. Sí, no, don Rubén, yo le entiendo perfectamente su mensaje. Yo creo que se lo digo como economista y que ha analizado la estrategia de reactivación de una manera más integral, inclusive. Me parece que sí, que hay una buena intención, pero que las medidas se quedan muy cortas y particularmente yo tengo una preocupación en el corto plazo, porque efectivamente, como usted lo decía, no solo nos vemos con ingresos disminuidos o ingresos cero, sino con costos aumentados, porque cuando hablamos de protocolos sanitarios, hablamos de una gran cantidad de costos. Cuando hablamos de distanciamiento, hablamos de que los aforos se reducen, entonces las economías de escala también se reducen, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo entiendo perfectamente lo que usted me plantea de la necesidad de asegurar el capital de trabajo mínimo para operar, para no quebrar, para mantener la fuerza de trabajo tanto en pequeñas como medianas como grandes empresas, porque sí, coincido en que es un error pensar que porque es grande no necesita. Necesitan todos sus empleados. Yo conozco personas del sector turismo que en este momento pueden trabajar en el hotel, en uno de los hoteles más grandes de una región que dice, si no hay a quien atender, pues usted ni modo, lo tienen que cesar parcialmente o totalmente. Entonces, bueno, eso por ahí. Y la otra pregunta que le quería hacer de lo que usted ha desarrollado es, ¿cómo hacer para crecer ese 15% del turismo nacional, esa participación que, bueno, si ahorita lo vemos y no tenemos visitación internacional en el corto plazo, en el corto mediano, por así llamarle, se empezaría a ver un incremento, pero claro, es una competencia aguerrida. Las demás economías también van a estar compitiendo por atraer turistas y además de eso, por mantenerlos en su territorio, como se está haciendo aquí con las campañas, visite su país, ayude al empresario local, pues va a ser una competencia aguerrida. Entonces, pensando en que en el corto, mediano plazo, por lo menos así lo veo yo, ese primer público meta, ese primer cliente al que hay que atraer y ver cómo lo acercamos, ver cómo hacemos crecer esa visitación y hasta pernoctación de un turista nacional, ¿qué acciones concretas se pueden tomar? ¿Verdad? Esa es una pregunta que a mí me surge. ¿En qué están pensando ustedes como empresarios turísticos? Sí, bueno, en una, digamos, estrategia global de la reactivación, hay una mesa de trabajo que es precisamente mercadeo. Hay, digamos, 9, 10 mesas de trabajo con diferentes temas. Una de esas es mercadeo, en donde para reactivar, para promocionar el turismo local, hay un buen plan de mercadeo con un contenido económico de $2 millones, en donde a través de algunas ideas que se están discutiendo, esperamos motivar al turista local. Pero claramente va a ser un efecto muy limitado. Primero, porque el costarricense eh, está en una situación económica complicada, ¿verdad? Entonces, no lo vemos como que salga desesperado a ir a pasear a una playa o a un hotel de montaña, primero. Segundo, creemos que van a hacer visitas de 1 o 2 días a lo sumo, ¿verdad? El turista internacional nuestro estaba más o menos un promedio de 12 a 14 días. De manera que, agreguémosle a eso que es necesario que usted haga ofertas y reduzca los precios, diga usted a la mitad, eso significa que los ingresos esperados por el turismo nacional van a ser mucho menos de lo que usualmente era, ¿verdad? Ese 15% se va a reducir aún más. De manera que tenemos claro que es un nicho importante, eso lo tienen claro todos los países del mundo, ¿verdad? Pero en otros países como México, el turismo local era muy importante, porcentualmente hablando. 60, 70% hay países que el turismo local le permite reactivarse, en Costa Rica no. Entonces, por eso mismo, insistimos en que se requiere apoyo financiero para empezar a abrir. Nosotros hemos hecho estimaciones
del posible ingreso que pueda tener el sector en el 2020, en el 2021 y hasta el 2022, y vemos que vamos a operar con pérdidas, lamentablemente. Pero bueno, como le decía, hay que hacerlo. Un hotel cerrado se deteriora más que si Claro, estuviera, y además por un tema social. Necesitamos no perder a nuestra fuerza laboral, no perder a la infraestructura del turismo que ha costado 30 años en desarrollarlo. Necesitamos mantenerla para que en algún momento nos podamos reactivar, pero estamos seguros que volver a los niveles del 2019 nos va a tomar 5 o más años. De manera que esto tiene que ser una tarea que el gobierno va a tener que meter el hombro, si no, no lo logramos. de acuerdo. Y podría desencadenar esto en un caos social, que es lo que queremos evitar. De acuerdo. Sí, no, la verdad que yo, con lo que usted me comenta, evidentemente, lo más que vamos a lograr en los meses siguientes, si hablamos del corto, mediano plazo, es tratar de mantener el tejido empresarial turístico operando. Con un turismo local en primera instancia, haciendo esfuerzos en reducir tarifas para al menos que los hoteles operen, ¿verdad? Ojalá empezando ya las primeras llegadas de turismo internacional y sí trabajar con fuerza para, ojalá en un mediano plazo, por así llamarlo, el próximo año, que vaya aumentando esa visitación internacional, que es el motor, sin duda, de la industria. Y lo que usted me comenta, creo que es otra gran conclusión que debemos sacar de esta entrevista y es la necesidad de ser más agresivos en cuanto al capital, a la oferta de capital para efectivamente asegurar ese capital de trabajo necesario para mantener la operación y los empleos, sobre todo, ¿verdad? Que es la gran preocupación, ya con tasas que superan el 12-13% y donde hay estimaciones que nos llegan a hablar de que esto se va a duplicar o más, inclusive, ¿verdad? Las conservadoras nos dicen que se va a duplicar, pero hablamos de, como le digo, las conservadoras, pensando en que las acciones implementadas sean efectivas, ¿verdad? O lo que se anuncia. Pero bueno, en fin, don Rubén, ha sido de muchísimo provecho. Le agradezco muchísimo su tiempo, tanto para la reacción como para el público al que va a tener acceso a esta entrevista y eventualmente una publicación que se derive de las entrevistas que se han realizado a actores de este motor de la economía costarricense, de las divisas, de tantas cosas que giran en torno, como usted lo mencionaba, encadenamientos al sector turismo. Y pues siempre es muy, muy provechoso tener esas impresiones de primera mano de una persona como usted con su experiencia y que además está liderando esta importante cámara para la economía. Muchísimas gracias, don Rubén. No, al contrario, don Luis, muchas gracias. Y siempre a la orden, cualquier otra este, eh, cosa en que le puedo colaborar, no dude en contactarme. Muy amable, nos mantenemos en contacto. Que esté muy bien, don Rubén. Buenas tardes. Buenas tardes.